La filosofía clásica alemana, como una de las fuentes del marxismo, debe ser entendida como el esqueleto de dos posiciones filosóficas, la idealista y la materialista. Como exponentes de la filosofía clásica alemana hablaremos de Heidegger. Martin Heidegger nació en Baden-Württemberg, Alemania, el 26 de septiembre de 1889 y murió en Friburgo, en Bristovia, en Alemania, el 26 de mayo de 1976. Fue uno de los más importantes filósofos alemanes del siglo XX. Tras sus inicios de la teología católica, desarrolló una filosofía innovadora que incluyó en campos tan diversos como la teoría literaria, social y política, el arte, la estética, la arquitectura, la antropología cultural, del diseño, de ecologismo, el psicoanálisis y la psicoterapia. La filosofía de Heidegger considera que la tarea central que incumbe a la filosofía no es la de describir la estructura de esencias de las cosas, sino comprender la situación en la que se encuentra el individuo humano arrojado en el mundo en el que se ha producido el olvido del ser. Para Heidegger, descubrir su existencia auténtica, el hombre debe volver a lo auténticamente suyo, la libertad de las posibilidades y la correspondiente angustia que las caracteriza por partida doble, la angustia del ser uno mismo y nada más que uno mismo, de la que ninguna ayuda se... Para Heidegger, el ser en el mundo no se refiere a que vive entre las cosas, sino que, de más de una manera radical, comprende el ser del hombre como el cuidado de las cosas, como la preocupación de las cosas. Friedrich Nietzsche, Rock en actual Alemania, 1844, Neymar, 1900. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Nietzsche menciona mucho la frase de Dios ha muerto, la cual constituye al ascetismo. Sin embargo, lo que la filosofía quiso decir con ella es que, en un sistema moral como el ascético, ni siquiera la idea de Dios resultaría un tanto absurda, ya que la única forma en que los hombres pueden llegar a Él sea negándose a sí mismos las facultades morales. Para Nietzsche, al negar la materia, la temporalidad, la acción y el placer, los hombres también destruyen sus intelectos y almas, se vuelven seres incompletos y débiles, y al no desear una vida eterna ideal, están casi muertos para la vida auténtica. De igual manera, Nietzsche menciona una teoría llamada el superhombre, y lo define como el creado que forja su existencia a partir de su pensamiento, imaginación, voluntad y sensibilidad, de tal como el artista crea su obra. Karl Marx, Trevis, Reino de Prusia, 5 de mayo de 1818, Londres, Reino Unido, 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia, la política, la sociología y la economía. Según Karl Marx, entiende como tal a la realidad objetiva, el mundo material percibido por nuestros sentidos y del cual formamos parte, es lo único existente. El espíritu o razón no tiene existencia en sí, se lo considera como una propiedad de la materia. El materialismo es la invención del idealismo de Hegel, como la materia ocupando el lugar del espíritu. La conciencia es el producto superior de la materia no es estática sino dinámica, es un movimiento, un proceso, su modo de existir es el dialéctico. Sartre y el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Movimiento filosófico del siglo XX que pone en existencia el centro de toda la reflexión filosófica. Se centraron en la libertad, responsabilidad individual, las emociones, así como en el significado de la vida. Tres tipos: el existencialismo cristiano, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. La libertad humana trae consigo los sentimientos de angustia, desamparo y desesperación. Angustia ante el hecho de que uno mismo es responsable de sí mismo y de los demás. Desamparo porque la elección se hace en soledad. Ningún signo que nos indique la conducta a seguir. Es preciso inventarse la moral. Desesperación porque no es posible encontrar el completo de la realidad en la realización del proyecto.
porque siempre hay que contar con factores imprevistos, con la posibilidad de que se truequen nuestras buenas intenciones en malos efectos. La náusea es la primera novela filosófica de Jean-Paul Sartre. Es el resultado de todo el periodo de formación del filósofo. La novela surge del diario personal que lleva el protagonista con una minuciosidad que tiene que ver con ese mundo absurdo y sin sentido. El acercamiento de los descubrimientos filosóficos se van dando a poco como la aproximación al clímax de una revelación. Existencialismo ateo. Sartre pertenecía al existencialismo ateo. En una de sus obras expone el primer punto que cita lo siguiente: tesis fundamental. Es un ateísmo consecuente, puesto que Dios no existe la naturaleza humana. El hombre no tiene esencia o naturaleza, es lo que él mismo se ha hecho. En la existencia precede a la esencia. Su filosofía es un análisis de la situación del hombre cuando Dios ha muerto.